Acevedo con la exposición sobre nuestra época, una era técnica. Una visión sobre nuestra época puede ser elaborada desde perspectivas muy distintas. Un punto de vista clave, en mi opinión, es el de Heidegger, que interpreta nuestro tiempo como la era de la técnica moderna. Hay varios filósofos que han meditado sobre el fenómeno técnico. Algunos, como Friedrich de Sauer, en direcciones completamente diferentes a la de Heidegger, realizando un análisis de la tecnología desde dentro de ella y comprendiendo la forma tecnológica de existir en el mundo como paradigma para comprender otros tipos de acción y pensamientos humanos. Otros, como José Ortega y Gasset, Karl Jaspers, Ernst Jünger y Julián Marías, coinciden con Heidegger en buscar una perspectiva no tecnológica o transtecnológica para dar origen a una interpretación del sentido de la tecnología. El pensamiento de Heidegger sobre la técnica se caracteriza por situar el tema, la técnica, en el núcleo mismo de su pensamiento. Esto quiere decir que su reflexión sobre la técnica no es periférica ni derivada dentro de su filosofía. Es, por el contrario, central y básica. Por otra parte, dicha reflexión está íntimamente ligada con asuntos decisivos que Heidegger abordó: el ser, la verdad, el hombre, el pensar, el lenguaje, la naturaleza, la realidad en general, el tiempo, el espacio. La esencia de la técnica moderna es designada por Heidegger con la palabra Gestell, imposición. También se ha vertido esta palabra como dispuesto, posición total, dispositivo, instalación, estructura de emplazamiento, disposición. Con este término se apunta hacia una instancia que escapa al mero arbitrio humano. Aunque en su emergencia han cooperado los hombres, ni su aparición ni su despliegue están, sin más, bajo directrices humanas. En este sentido, Heidegger no concuerda con los humanismos habidos hasta ahora, que paradójicamente ponen al hombre como centro de lo que hay e instancia decisiva dentro de ello, y al mismo tiempo no alcanzan a pensar al hombre a la altura de su dignidad. La imposición, reitero, es una figura del ser. En cuanto figura del ser mismo, no simplemente instrumento en manos del hombre, la imposición posee algo así como una dinámica propia, constituyendo por uno de sus lados la dimensión más radical de la historia de la humanidad. Si bien al comienzo fue inherente solo a la civilización europea occidental, su poder se ha hecho planetario. Todas las sociedades de la Tierra y las personas que las conforman están condicionadas por la imposición. ¿De qué manera? Por lo pronto, en cuanto que esta instancia induce al hombre a habérselas con lo que hay, reduciéndolo a stocks, reservas, fondos, existencias en el sentido comercial de la palabra. Bajo el imperio del ser como imposición, todo va transformándose en algo que debe encuadrarse dentro de una planificación general, en vista de su futura explicación, explotación y correspondiente consumo. La mentalidad tecnológica predominante en nuestra época concibe y trata a los mismos hombres como simple mano de obra o cerebro de obra, es decir, como recursos humanos o material humano. Esta apertura del hombre técnicamente modulada, que va de la mano con la imposición, erige la eficacia incondicionada como instancia suprema para evaluar a los individuos. Alguien es, en la medida de su rendimiento, dentro del dispositivo tecnológico en que está inserto como animal del trabajo. Fábrica, establecimiento comercial, lugar de esparcimiento o de vacaciones, industria editorial, universidad, medio de comunicación social. Por cierto, bajo el dominio de la imposición,
se han alcanzado metas satisfactorias y plausibles. Ponerlas de relieve resultaría superfluo, ya que los medios de información colectivos lo hacen a toda hora, estableciendo una opinión pública favorable hasta el extremo respecto de lo que provenga de la esencia de la técnica moderna. Tales medios, pues, no solo informan, sino que también forman y, por cierto, deforman. Configuran la mente del hombre actual, impulsándola predominantemente y decisivamente por el cauce de un pensamiento calculante o técnico que solo busca aumentar la productividad, descuidando meditar sobre el sentido más profundo del acontecer personal e histórico. Sin duda, en esto hay excepciones, no obstante, son solo eso. Pero la mentalidad tecnológica ha mostrado radicales límites, lados sombríos, aspectos francamente oscuros. Ante todo, los países altamente tecnologizados, o lo que es igual, plenamente modernos. Luego, en las sociedades a las que se pretende desarrollar, mediante procesos de modernización en los cuales, sin que esas colectividades se den clara cuenta de ello, no se hace sino acentuar el poderío de la imposición sobre los seres humanos y su contorno. La acogida que brindan a este envío del ser se efectúa con un alborozo y una algarabía algo ingenuos y relativamente poco creadores desde un punto de vista histórico. Las naciones llamadas subdesarrolladas o en vías de desarrollo, Chile entre ellas, reciben la modernidad, el señorío de la imposición, solo como la salvación, sin caer en la cuenta de que en eso, en la modernidad y en una recepción apresurada de ella, carente de precauciones y prudencia, anida el más extremado peligro. Dice Heidegger, después que la técnica moderna ha erigido su dominio y poderío sobre la Tierra, no solo ni principalmente giran en torno a nuestro planeta los Sputniks y aparatos semejantes, sino que el ser, en el sentido de reservas calculables, habla pronto uniformemente a todos los habitantes de la Tierra, sin que aquellos que habitan los continentes extraeuropeos sepan propiamente de la proveniencia de esta determinación del ser, o puedan saber y quieran saber. Y menos que nadie desean tal saber, evidentemente, los ocupados desarrollistas, que empujan hoy a los llamados subdesarrollados hacia el campo auditivo de aquella interpelación del ser que habla desde lo más propio de la técnica moderna. El peligro de que hablamos no se refiere solo, ni principalmente, al hecho de que los aparatos técnicos puedan ser perjudiciales, dañinos o mortíferos. Para determinar la consistencia de ese peligro no basta con tener presente la contaminación del ambiente, urbano o rural, la sobreexplotación de la naturaleza, rebajada almacén de reservas de materias primas, la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera o los devastadores efectos de los accidentes en las plantas de energía nuclear. Tan peligroso como todo eso y aún más es la reducción de las personas a material humano, la posibilidad de construir al hombre en su esencia puramente orgánica, tal como se lo necesite, hábiles e inhábiles, discretos y tontos, dice Heidegger, y la paulatina marginación de los modos de pensar que no se inscriben dentro del rígido marco del pensamiento calculante o técnico. De esta suerte, el pensar que discurre tras el sentido de todo acontecer, el pensar meditativo, es puesto en un lugar periférico, desde el que no puede cumplir cabalmente su misión, evitar el velamiento del sentido y por tanto el absurdo. El pensamiento computante o técnico no alcanza, pues, a ser complementado con suficiencia. Así también el hombre se siente explotado en múltiples relaciones, y no solo económicas, tal como indica Ernst Jünger en un texto recogido por Heidegger. El pensador compara la imposición con Hanno Bifronte, queriendo decir que junto a ella se da otro envío del ser que abre un futuro nuevo
en el seno del mundo técnico. Se trata de la cuaternidad o unicuadridad, lo cuadrante o la cuaterna. Esto es, la reunión en torno a las cosas del cielo, la tierra, los mortales y los divinos. Esta manifestación del ser, presumiblemente matriz de toda otra, ha sido constreñida por la imposición, de tal modo que se mantiene velada y permanece en el retraimiento. Pero esa constricción no ha hecho desaparecer la reunión de los cuatro alrededor de las cosas, sino que, por el contrario, ha suscitado su irrupción, aunque sea en el ámbito de lo extraño e inhospitalario. Asumir en la forma apropiada estas dos figuras del ser es la gran tarea del hombre del porvenir. Esta tarea exige de pensadores y poetas un quehacer bien preciso: preparar en la palabra una morada al ser unitario que tiende a escindirse, vigilando para que la unidad ya resquebrajada se recupere y para que se restablezca un acogimiento armónico de las más radicales instancias históricas del presente. Quiero insistir de otra manera en alguna de las ideas ya planteadas. Por lo pronto, en la idea de realidad en la era técnica. La realidad aparece en nuestra época como Bestände, dice Heidegger. Constante se ha traducido esta palabra. Esto es, aparece como objetos de encargo, existencias, en el sentido comercial del término, reitero, stocks, reservas, subsistencias, fondos. Hay un texto que me parece insuperable dentro de la obra de Heidegger para arrojar luz sobre esta modalidad de lo real y que me veo obligado a citar una y otra vez cuando me refiero a este tema. El texto dice: ya hoy día no hay más objetos, lo real en tanto que se tiene de pie ante un sujeto que lo tiene a la vista. Ya no hay más que Bestände, constantes, lo real en tanto que está listo para el consumo. Quizás se podría decir no hay más sustancias sino subsistencias, en el sentido de reservas. De ahí las políticas de la energía y del ordenamiento del territorio, que no se ocupan efectivamente con objetos, sino que dentro de una planificación general ponen sistemáticamente en orden al espacio en vistas de la explotación futura. Todo, lo real en su totalidad, toma lugar de golpe en el horizonte de la utilidad, del comandar, o, mejor aún, dice Heidegger, del comanditar de lo que es necesario apoderarse. Entre paréntesis, la palabra comanditar tiene frente a comandar un nítido sentido financiero, comercial, e implica un no contraer obligaciones en última instancia. El bosque, agrega él, deja de ser un objeto, lo que era para los hombres científicos de los siglos XVIII y XIX, y se convierte en espacio verde para el hombre desenmascarado finalmente como técnico. Es decir, para el hombre que considera a lo real a priori en el horizonte de la utilización. Ya nada puede aparecer en la neutralidad objetiva de un cara a cara. No hay más que stocks, reservas, fondos. En segundo lugar, me gustaría insistir sobre la idea de naturaleza que se experimenta en nuestros días como el principal almacén de existencias de energías. Lo que hemos dicho sobre lo real como constante es plenamente aplicable para interpretar lo que Heidegger llama naturaleza calculable, esto es, la naturaleza del mundo de la técnica. Como dijimos, la realidad va quedando reducida para el hombre actual a entidades que están siempre disponibles para un consumo o utilización ilimitados y a ultranza. Es decir, la realidad va quedando reducida a existencias, en el sentido comercial de stocks, a reservas, en el sentido económico de la palabra, a fondos que pueden ser explotados sin miramientos ni especiales consideraciones.
La naturaleza, dice Heidegger, se convierte así en una única estación gigantesca de gasolina, en fuente de energía para la técnica y la industria modernas. Esta relación, fundamentalmente técnica del hombre para con el mundo como totalidad, se desarrolló primeramente en el siglo XVII, y además en Europa y solamente en ella. Permaneció durante mucho tiempo desconocida para las demás partes de la Tierra. Fue del todo extraña a las anteriores épocas y destinos de los pueblos. El territorio en general, las comarcas que lo componen, cada paraje, las montañas y las profundidades de la tierra, los mares, ríos y lagos, las selvas y bosques, la atmósfera que rodea el globo terráqueo y hasta los espacios interestelares, con los cuerpos que contienen, son asumidos por el hombre de la técnica desde ya, en el horizonte de un uso incondicionado. Por cierto, esta actitud no es en este momento histórico privativa de Europa, su lugar de origen, sino que se ha extendido por el planeta. Y afecta a todo, inclusive lo más insospechado. De un bello paisaje saca provecho la industria turística, del arte la industria del disco, la cinematográfica o la del ocio, de los sentimientos la publicitaria. La lista podría ser prolongada indefinidamente. En tercer término, el hombre se asume a sí mismo como ser vivo que trabaja, animal del trabajo, material humano. Esto es mano de obra o cerebro de obra. En su ensayo ¿Para qué poetas?, Heidegger agrega que, en cierto modo, la realidad natural y el hombre quedan emparejados, por lo que él llama la voluntad de la voluntad, en torno a su proyecto de dominio incondicionado respecto de todo lo que hay. Para este querer, dice, refiriéndose a la voluntad de la voluntad, todo se convierte de antemano, y por lo tanto de manera irrefrenable, en material de la producción que se autoimpone. La tierra y su atmósfera se convierten en materias primas, el hombre se convierte en material humano uncido a las metas propuestas. La instauración incondicionada de la autoimposición, por la que el mundo es producido intencional o deliberadamente, en virtud de un mandato humano, es un proceso que nace de la esencia oculta de la técnica. En cuarto lugar, el pensar. El pensar que impera en nuestra época es el computante o calculante, que pretende erigirse como el único modo de pensar digno de ser tomado en serio, desplazando a todos los demás, en especial al pensar meditativo, el que procura desembozar el sentido íncito en el acontecer. Advierte Heidegger que no debemos entender el término calcular en el sentido estrecho de operar con números. Calcular, en sentido amplio y esencial, significa para él esperar una cosa, tenerla en consideración, contar con algo, poner nuestra expectativa en ello. De este modo, agrega, refiriéndose a la ciencia moderna, toda objetivación de lo real es calcular, ya sea persiguiendo los efectos de las causas, que aclara causalmente, ya haciéndose imágenes morfológicamente sobre los objetos, ya asegurando en sus fundamentos consecuencias de conexiones de secuencia y de orden. Comentando estas ideas, Jean Beaufret indica que aun cuando el saber científico moderno no culmina en un cálculo en el sentido matemático del término, de todos modos, en dicho cálculo impone su yugo el reino exclusivo precisamente del cálculo, con mayor rigor aún, por cuanto ya no necesita siquiera usar el número. Ante su objeto, la única salida que tiene la ciencia es calcular algo de una manera u otra. El pensamiento que calcula, dice Heidegger, se rige por el esquema sí, entonces. El cálculo matemático, por su parte, no es más que una restricción ideal del espíritu de cálculo que sostiene de cabo a rabo a la empresa científica. Por último, el lenguaje es asumido como simple instrumento.
ya sea de comunicación, de información o de intercambio de noticias en el contexto de la cibernética. Refiriéndose al decisivo concepto de información, señala Heidegger. Información indica, por un lado, el dar noticia de, que pone al corriente al hombre actual del modo más rápido, más completo, menos ambiguo y más provechoso posible, sobre la manera en que sus necesidades, los fondos que éstas necesitan y la cobertura de estos quedan emplazados con seguridad. De acuerdo con ello, la representación del lenguaje humano como instrumento de información se impone cada vez más, pues la determinación del lenguaje como información proporciona en primer lugar y ante todo el fundamento suficiente para la construcción de máquinas de pensar y para la edificación de grandes centros de cálculo. En la medida, sin embargo, en que la información informa, es decir, da noticias, al mismo tiempo forma, es decir, impone y dispone. La información, en cuanto da noticia de, es ya también la imposición que pone al hombre, a todos los objetos y a todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio del hombre sobre la totalidad de la Tierra e incluso fuera de este planeta.